Un poquito de teoría. Dice, teoría atómica de Dalton. Es una teoría, como todas las teorías en ciencia, se supone algo, se hace una hipótesis y luego hay que ver si es verdad haciendo experimentos y si se cumple, pues tiene razón, pero luego puede llegar otro experimento, no que te tire abajo las cosas, sino que vea las cosas de otra manera y explique más cosas de la realidad. Y así va la ciencia. Cuanto más cosas explica, más aceptable es una teoría. Resume los siguientes postulados. Todos los elementos están formados por átomos pequeñísimos que son partículas indivisibles e indestructibles. Mentira. Son átomos pequeñísimos, pero no son indivisibles. Pero a él le valía. Para el nivel que tenían en esa época le valía. Todo lo que sabemos ahora, pues dirán lo mismo. Sabían, pero sabían hasta cierto punto. Entonces hay que ser humilde, porque sabemos un poquito. Pero no lo sabemos todo, ni mucho menos. Todos los átomos de un elemento son exactamente iguales en masa y las demás propiedades, y distintos de los átomos de cualquier otro elemento. Vale, todos los átomos de cloro son iguales, y los átomos de oxígeno son iguales, y distintos del de cloro. Un compuesto químico está formado por átomos de compuestos, todos iguales entre sí. Es decir, que todas las moléculas de agua son iguales. Cada átomo de compuesto está constituido por átomos de distintos elementos que se combinan en una relación de números enteros sencillos. Esa es la clave. Él descubrió que si las masas, pensó que si las masas estaban en relación de números enteros sencillos, si yo llegaba hasta el límite de lo más pequeño que había, también tenía que haber una relación de números enteros sencillos. Pero él no sabía muy bien cuál era la masa de cada uno. En una reacción química los átomos se recombinan y así una sustancia se transforma en otras diferentes. Es decir, que cuando yo cojo hidrógeno y oxígeno, se forma agua. Aquí el hidrógeno y el oxígeno están en esta forma. Entonces se rompen los enlaces que los unen y se recombinan formando agua. Bueno, aquí sería 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno daría 2 moléculas de agua. ¿Lo ves? Bien. Dice, y esto es lo importante. ¿Cómo explica esto las leyes ponderales que se sabían hasta ahora? Ley de la conservación de la masa. Pues está claro que si reacciona hidrógeno con cloro para formar ácido clorhídrico, se formarían 2 de ácido clorhídrico, no se crea nada nuevo ni se destruye nada. Sino que lo único que pasa es que se rompen 2 enlaces y se forman otros 2 nuevos. Y ahí no hay una diferencia de masa. Entonces su teoría explicaba la ley de la conservación de la masa. La ley de las proporciones definidas. ¿Cuál era? Que no te acuerdas, o sea, que no te la has estudiado. Te la tienes que estudiar, te la tienes que saber. Tienes que meterte en la cabeza que la cosa que des un día te la tienes que saber ese día. Tú te lo metes en la cabeza y luego empezarás a hacerlo, cuando te lo creas. La ley de las proporciones definidas que decía que cuando unimos... ¿Cuál? ¿La de las múltiples o de las definidas? Las definidas es que cuando unimos dos elementos para formar un compuesto, la relación que hay es siempre la misma, ¿vale? Es decir, que si yo cogía, ¿cómo era? El hidrógeno era 2 gramos de hidrógeno y 16 gramos de agua, de oxígeno, daban 18 gramos de agua. Y que si cogía, por ejemplo, el triple de hidrógeno, tenía que coger el triple de agua. ¿Vale? Esa es la ley de proporciones definidas. ¿Por qué? Porque a nivel atómico, que era lo que decía Dalton,
a nivel atómico realmente lo que está pasando, tú tienes 2 gramos de hidrógeno, pero ahí hay tantos átomos de hidrógeno que no lo ves. Pero si te vas a los átomos, lo que realmente está pasando es que un átomo de hidrógeno, perdón, 2 átomos de hidrógeno reaccionan con un átomo de oxígeno para formar una molécula de agua. Bueno, eso es que tiene cierto conocimiento. Entonces, ¿cómo lo explico? Él pensó, claro, ¿por qué hay una diferencia de masa tan grande? Porque el átomo de hidrógeno es distinto del átomo de oxígeno. Uno pesa más que otro. Dijo, todos los átomos de oxígeno pesan lo mismo, es decir, son iguales, y todos los átomos de hidrógeno pesan lo mismo. Pero como los hidrógenos son más pequeños que los oxígenos, tengo mucha menos masa de hidrógeno. Pero realmente es una relación de 2 por 1, aunque en gramos no sea de 2 por 1. Y además llegó a la conclusión de que era una relación de número entero sencillo, porque realmente son 2 a 1, aunque aquí no sea 2 a 1, lo que te acabo de decir, no es 2 a 1 en gramos, pero en átomos sí. Y luego dice que explicación de la ley de las proporciones múltiples. Las proporciones múltiples, lo que decía era que si para formar una molécula de agua necesitaba tal cantidad de hidrógeno y tal cantidad de oxígeno y tenías otro compuesto parecido como el agua oxigenada, la relación que había entre las masas era de número entero sencillo. El agua oxigenada es H2O2. Fíjate que aquí hay el doble de oxígeno que aquí. Entonces lo que él pensó es que a nivel atómico, que acertó, si aquí hay 2 átomos de hidrógeno, aquí tiene que haber doble de oxígeno, pero no en masa, o sea, en masa también, sino en número de átomos. Entonces con esto puedes tener una molécula de H2O2. Y la relación que hay entre el oxígeno aquí y aquí es el doble. ¿Por qué? Porque es el doble de átomos de oxígeno. Entonces él sabía que había una cosa pequeña, lo que no sabía el cuánto pesaba y qué influencia tenía. Pero lo que sí sabía era que había el doble. Porque si la masa era el doble, lo único que tenía que variar entre los átomos de distintos elementos era la masa. Pero lo demás no variaba. Y cuando se relacionaban con el hidrógeno, el oxígeno, si aquí había el doble de aquí, quería decir que aquí había el doble de átomos que aquí. Y entonces cuando se dieron cuenta de eso es cuando empezaron a poner la fórmula así. Pues esto lo que quiere decir realmente es que un átomo de oxígeno reacciona con 2 de hidrógeno aquí. 2 átomos de oxígeno reaccionan con 2 de hidrógeno. Y de aquí se sabe que aquí hay el doble de oxígeno que aquí. Eso es la teoría. Vamos a ver las leyes volumétricas y cómo se aplican. Entonces, ¿cómo explicar la ley de